La historia que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción sobre la pobreza, el esfuerzo y la injusticia. Es una historia de lucha, traiciones y desafíos que parecen imposibles de superar, pero también de valentía y fortaleza. Dera, un niño huérfano, un mendigo con sueños y un millonario que, sin saberlo, estaban conectados de una manera que nadie podría imaginar. El sol comenzaba a esconderse detrás de los rascacielos cuando un niño con ropa raída y sucia caminaba por las calles de la ciudad, con los ojos fijos en el suelo. Su nombre era Leo, era huérfano, y desde que perdió a sus padres en un accidente de tráfico, había aprendido a sobrevivir por su cuenta. No tenía a nadie, nada que lo atara a este mundo, solo un sueño que, aunque parecía lejano, lo mantenía con esperanza. Quería ser ingeniero, como esos hombres con trajes y maletines que veía todos los días cruzando las calles. Ellos eran millonarios, respetados, y, en su mente, vivían en otro mundo, un mundo donde el dinero y el poder decidían todo. En su camino diario por la ciudad, Leo pasaba por la empresa de tecnología más grande del país. Cada día se detenía frente al edificio, mirando el gran letrero que brillaba con luces LED, Tecnomaster. Esa empresa era famosa por crear las máquinas más avanzadas del mundo, equipos que cambiaban la vida de millones de personas. Cada vez que Leo veía ese letrero, su corazón latía más rápido. Sabía que, en algún momento, él también formaría parte de ese mundo. Pero Leo no solo tenía sueños, también tenía un problema muy real, la falta de comida. Como tantos otros en la ciudad, pasaba los días pidiendo algo de comida a los transeúntes, mendigando en las esquinas. Algunos lo ignoraban, otros le daban unas monedas, pero la mayoría pasaban de largo. Nadie lo miraba como a un ser humano. Era solo un niño más, perdido en un mar de indiferencia. Pero lo peor de todo era que a veces veía como otros niños de su edad, con ropa limpia y zapatos nuevos, caminaban al lado de los hombres de negocios. Esos niños no necesitaban mendigar, tenían todo lo que Leo deseaba. Un día, mientras caminaba por la acera, una figura solitaria llamó su atención. Era un hombre de traje, de mediana edad, con la mirada fría y arrogante. Leo no sabía por qué, pero algo en él le hizo pensar que este hombre podía ser la clave para cambiar su destino. El hombre, al verlo, lo ignoró al principio, pero luego algo cambió en su expresión. Algo en el rostro de Leo hizo que el hombre se detuviera. ¿Tú qué haces aquí, niño?, preguntó el hombre con una voz dura. Leo no sabía qué decir. No quería parecer débil, pero tampoco quería mentir. Solo estoy buscando comida, respondió tímidamente. El hombre lo miró de arriba a abajo, evaluándolo. Luego, con un suspiro, sacó algo de su bolsillo y le extendió una pequeña cantidad de dinero. Aquí, toma, pero recuerda esto, niño, la vida no es fácil, y siempre habrá alguien más por encima de ti. Si quieres salir de aquí, tendrás que hacer algo que otros no están dispuestos a hacer, dijo el hombre mientras se alejaba, dejándolo con las monedas en las manos. Leo miró el dinero, pero algo en las palabras del hombre le hizo sentir una mezcla de frustración y determinación. No quería ser solo un mendigo más, no quería vivir bajo la sombra de la indiferencia. Decidió que no se rendiría. Esa noche, mientras dormía en una caja de cartón, pensaba en las palabras del hombre. Quería creer que había algo más en la vida, algo que lo sacaría de su miseria, y quizás, solo quizás, ese algo estaba relacionado con la máquina que todos los ingenieros estaban creando en Tecnomaster. ¿Qué pensaba el millonario sobre Leo? ¿Realmente había algo más en el destino de este huérfano que mendiga por las calles? ¿Qué sucederá cuando se enfrenten cara a cara? No te pierdas la segunda parte de esta historia. ¿Qué lo llevará a enfrentarse a los ingenieros más brillantes? ¿Podrá realmente cambiar su destino con un simple sueño? El sol ya había desaparecido, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Leo estaba sentado en una esquina de la calle, mirando fijamente la pantalla de su teléfono móvil, que, a pesar de estar viejo y roto, le servía para conectarse con el mundo, mientras las luces de los coches y el ruido de la ciudad se desvanecían a su alrededor.
Leo repasaba una y otra vez las palabras del hombre del traje: la vida no es fácil, y siempre habrá alguien más por encima de ti. Si quieres salir de aquí, tendrás que hacer algo que otros no están dispuestos a hacer. Leo no entendía completamente lo que significaba, pero sentía que había una verdad oculta en esas palabras. Pensaba que quizás la respuesta a su vida estaba en los ingenieros, en ese mundo que él veía como algo inalcanzable, un mundo que lo rechazaba porque no era parte de él. Si quería dejar de ser invisible, como siempre lo había sido, tendría que hacer algo que nunca había hecho antes: cambiar. Esa misma noche, Leo decidió dar un paso hacia lo desconocido. No quería seguir siendo el niño que mendigaba, quería ser alguien que pudiera mirar a los ojos de aquellos que lo ignoraban y decirles que él también valía. Sin embargo, no sabía por dónde empezar, pero lo que sí sabía era que la única manera de conseguir algo en la vida era trabajar más duro que los demás. Así que, durante las siguientes semanas, se dedicó a estudiar con intensidad, pasando horas leyendo en su teléfono y viendo videos de ingeniería. No tenía una computadora, pero su teléfono se convirtió en su única fuente de conocimiento. Al principio, los avances fueron pequeños. Leo no tenía acceso a programas sofisticados ni a una educación formal, pero con lo poco que podía, empezó a aprender sobre circuitos, sobre el funcionamiento de las máquinas. Le fascinaba la idea de que algo tan complejo pudiera ser descompuesto en partes simples. Poco a poco, empezó a crear sus propios proyectos, a hacer sus propios experimentos. Cada vez que completaba algo, sentía una satisfacción que nunca antes había experimentado. Pero mientras Leo pasaba horas estudiando y creando, la vida en la calle seguía siendo igual de difícil. No tenía dónde dormir, no tenía suficiente comida, y la gente lo veía como un mendigo más. Sin embargo, algo había cambiado en él. Su determinación lo hacía más fuerte, más enfocado en su sueño. Una tarde, mientras Leo trabajaba en uno de sus proyectos improvisados en un rincón de la ciudad, un hombre vestido con traje pasó por su lado. Era el mismo hombre que lo había ayudado la primera vez. Esta vez, sin embargo, su mirada era diferente. Leo lo miró, y el hombre lo observó por un instante antes de detenerse. ¿Todavía estás aquí?, preguntó el hombre, con una ligera sonrisa en los labios. Sí, respondió Leo, con una seguridad que no había tenido antes. Estoy trabajando en algo, estoy aprendiendo. El hombre lo miró con escepticismo, pero también con curiosidad. Algo en la actitud de Leo lo había sorprendido. ¿Aprendiendo qué?, preguntó el hombre, entrecerrando los ojos. Leo señaló el pequeño proyecto que tenía frente a él: un conjunto de cables, piezas de metal y circuitos desarmados. Estoy aprendiendo ingeniería. Quiero construir algo, algo que pueda cambiar mi vida. Leo dijo estas palabras con tanta firmeza que el hombre no pudo evitar detenerse un momento y pensarlo. ¿Y crees que con eso podrás cambiar tu vida?, preguntó el hombre, claramente intrigado. Leo asintió, sin dudar. Sí, sé que puedo. El hombre lo miró en silencio por unos segundos, como evaluando si en realidad Leo creía en lo que estaba diciendo. Finalmente, después de un largo momento, el hombre habló. Está bien, veré si realmente eres capaz de hacerlo. Dicho esto, el hombre le dio una tarjeta. Esta es mi tarjeta. La próxima vez que me veas, quiero que me muestres lo que has logrado. No me hagas perder el tiempo. Leo tomó la tarjeta, sorprendido por la respuesta del hombre. Aquel gesto de indiferencia lo había dejado con una mezcla de sentimientos. Una parte de él pensaba que no lograría nada, pero otra parte, la más profunda, le decía que esta era su oportunidad. Ya no era un mendigo, ya no era un huérfano sin futuro, ahora tenía algo que demostrar. Durante los días siguientes, Leo se dedicó completamente a su proyecto. Los avances fueron lentos, pero cada día se acercaba más a la idea de crear algo realmente funcional. Sabía que el hombre había sido duro con él, pero también entendía que eso era lo que necesitaba: alguien que lo empujara a ser mejor. ¿Será este el comienzo de una nueva vida para Leo? ¿Qué consecuencias tendrá este encuentro con él?
¿Millonario? No te pierdas la tercera parte de esta historia. ¿Leo logrará sorprender al millonario con su creación? ¿Qué obstáculos tendrá que enfrentar antes de alcanzar su sueño? La tarjeta que el hombre le había entregado a Leo no decía mucho, solo un nombre grabado en letras negras y elegantes: Adrián Montenegro, director ejecutivo de Tecnomaster. Ese nombre, al buscarlo en su viejo teléfono, lo cambió todo. Adrián Montenegro no era cualquier millonario, era el fundador de la empresa tecnológica más poderosa del país, un hombre respetado, temido y admirado por miles de ingenieros, un genio frío, conocido por humillar a cualquiera que no estuviera a su altura intelectual. Cuando Leo entendió quién era realmente aquel hombre, sintió que el estómago se le encogía. No solo había hablado con un millonario, había hablado con el hombre que decidía quién tenía valor y quién no en el mundo de la ingeniería. Y aún así, lejos de rendirse, algo ardió dentro de él con más fuerza. Esa noche no durmió, no por el frío, no por el hambre, sino por la presión. Tenía que demostrar algo, tenía que demostrar que un huérfano, un mendigo, un chico al que todos ignoraban, podía hacer lo que muchos ingenieros con títulos no podían. Durante semanas, Leo caminó por mercados, talleres mecánicos y depósitos de basura electrónica. Pedía permiso para revisar equipos dañados, recogía piezas viejas, cables rotos, placas quemadas. Algunos se burlaban de él. Mira al indigente jugando a ser ingeniero, decían entre risas. Otros simplemente lo echaban. Sin mirarlo, la humillación era constante, pero Leo apretaba los dientes. Cada burla era combustible, cada desprecio era motivación. Poco a poco, en un rincón abandonado detrás de una bodega, fue armando algo. No era bonito, no era limpio, pero funcionaba. Un pequeño sistema de diagnóstico eléctrico capaz de detectar fallas en circuitos complejos usando combinaciones que él mismo había deducido observando patrones en videos y manuales antiguos. No lo sabía aún, pero ese invento improvisado era más avanzado de lo que muchos ingenieros junior lograban diseñar. Un atardecer, mientras ajustaba unos cables, apareció Adrián Montenegro otra vez. Esta vez no estaba solo. Dos hombres de traje lo acompañaban, con expresión seria. Leo levantó la mirada y sintió el corazón golpeándole en el pecho. Te dije que no me hicieras perder el tiempo, dijo Adrián con voz tranquila, pero cortante. Leo tragó saliva y, con manos temblorosas, levantó su pequeño dispositivo. Funciona, dijo con firmeza. No es perfecto, pero funciona. Uno de los hombres de traje soltó una risa corta, casi burlona. ¿Esto es lo que has hecho? La vergüenza intentó invadir a Leo, pero la contuvo. Ya había sentido humillación demasiadas veces como para dejar que lo destruyera otra vez. Adrián no se rió, se agachó lentamente frente al dispositivo y lo observó en silencio. Sus ojos recorrían cada cable, cada unión improvisada. Explícamelo, ordenó. Leo empezó a hablar, al principio con nervios, luego con pasión. Explicó cómo había diseñado el flujo de corriente, cómo el sistema identificaba errores por variación de voltaje, cómo podía aplicarse a máquinas más grandes. Los dos hombres de traje dejaron de sonreír. Cuando terminó, el silencio fue pesado. Adrián se levantó despacio y lo miró fijamente. ¿Esto que hiciste, lo aprendiste solo? Leo asintió. No tuve otra opción. Adrián no dijo nada durante varios segundos. Luego habló con una calma que desconcertó a todos. Mañana vendrás conmigo. Leo abrió los ojos con sorpresa. ¿A dónde? A mi empresa. Quiero ver qué haces frente a una máquina real. El corazón de Leo casi se detuvo. No sabía si aquello era una oportunidad o una trampa, porque si fallaba frente a los ingenieros de Tecnomaster, la humillación no sería solo dolorosa, sería pública, sería definitiva. Y esa noche, mientras intentaba dormir en el suelo frío, una sola pregunta no dejaba de repetirse en su mente. ¿Y si no soy suficiente? ¿Será Leo capaz de enfrentarse a los ingenieros profesionales dentro de Tecnomaster? ¿O será humillado frente a todos antes de siquiera tocar la máquina? La mañana llegó demasiado rápido. Leo casi no había dormido. El frío, el hambre y el miedo se mezclaban en su pecho como un nudo imposible de desatar. Aún así,
Cuando vio el auto negro de Adrián Montenegro detenerse frente a la acera, no dudó, se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y caminó hacia la puerta con una dignidad que ni él mismo sabía que tenía. Durante el trayecto, Leo observó la ciudad desde la ventana. Era la misma ciudad que siempre había recorrido como mendigo, pero desde ese asiento todo parecía distinto, más lejano, más inalcanzable, más intimidante. Al llegar al edificio de Tecnomaster, sus piernas temblaron. El lugar era enorme, frío, perfecto, demasiado perfecto para alguien como él. Apenas cruzaron la entrada, todas las miradas cayeron sobre Leo. Los empleados vestidos con trajes elegantes lo miraban de arriba a abajo. Algunos fruncían el ceño, otros susurraban entre ellos. ¿Qué hace ese indigente aquí? Debe haberse colado. ¡Qué vergüenza! Cada palabra era como un golpe. La humillación era real, directa, sin filtros. Leo sintió el impulso de darse la vuelta y huir, pero entonces recordó por qué estaba ahí. Recordó a su padre, a su madre, las noches solo, el hambre, el rechazo, y siguió caminando. Adrián no dijo nada, caminaba delante de él con paso firme, como si todo aquello fuera una prueba silenciosa. Llegaron a una sala enorme llena de pantallas, cables, paneles luminosos y estructuras metálicas complejas. En el centro, una máquina colosal ocupaba casi toda la habitación. Era el proyecto más importante de la empresa, un sistema inteligente capaz de controlar redes energéticas completas. Una creación multimillonaria, y estaba fallando. Alrededor de la máquina había al menos 20 ingenieros. Algunos discutían con desesperación, otros revisaban datos en sus tabletas. El ambiente era tenso. Cuando Adrián entró, el silencio fue inmediato. Señor Montenegro, dijo uno de los ingenieros, nervioso, seguimos sin encontrar la falla. El sistema vuelve a colapsar al reiniciarse. Adrián miró la máquina sin expresión. Ya veo. Entonces todos notaron a Leo. Las miradas se transformaron en incredulidad. ¿Quién es ese chico? ¿Por qué está aquí? Esto es una sala de alto nivel. Uno de los ingenieros, un hombre alto con gesto arrogante, dio un paso al frente. Señor Montenegro, con respeto, este lugar no es para cualquiera. Estamos trabajando en algo serio. Adrián lo miró con frialdad. Precisamente por eso lo traje. Las cejas se arquearon. La tensión aumentó. Adrián señaló a Leo. Él va a revisar la máquina. Durante 2 segundos hubo silencio absoluto. Luego, estallaron las risas. ¿Está bromeando? Es un mendigo. ¿Va a tocar nuestra máquina? Esto es una falta de respeto. Leo sintió como el calor subía a su rostro. Las palabras lo atravesaban. La humillación era brutal, pública, delante de los mejores ingenieros del país. El ingeniero arrogante volvió a hablar. Señor, llevamos años estudiando para estar aquí, ¿y ahora va a dejar que un huérfano de la calle toque el trabajo de todo un equipo? La palabra huérfano cayó como un martillazo. Leo bajó la mirada por un segundo, pero Adrián habló antes de que el silencio lo aplastara. Si tanto confían en su trabajo, no deberían temer que alguien más lo observe. Nadie respondió. Adrián se giró hacia Leo. Adelante, demuéstrales por qué estás aquí. Leo respiró hondo, dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a la máquina. Los ingenieros lo observaban con burla, con desprecio, con curiosidad contenida. Leo alzó la mano y tocó la máquina. En ese instante, toda la sala quedó en silencio. ¿Se atreverá Leo a intervenir realmente el sistema frente a todos? ¿Y qué pasará si comete un solo error delante de quienes ya desean verlo fracasar? El silencio era tan denso que parecía poder romperse con las manos. Leo mantenía la palma apoyada sobre el panel frío de la máquina, mientras sentía decenas de miradas clavadas en su espalda. No era solo nervios, era miedo real, porque en ese lugar, frente a esas personas, no solo estaba en juego su orgullo, estaba en juego su última oportunidad. El ingeniero arrogante cruzó los brazos. Que no tarde mucho, dijo con tono burlón. Tenemos trabajo de verdad que hacer. Leo no respondió. Cerró los ojos un segundo y recordó las noches desarmando aparatos viejos bajo la luz de un poste, recordando cómo cada circuito tenía su propio lenguaje. Cuando abrió los ojos,
Ya no veía una máquina imposible, veía patrones, veía lógica, veía errores. Se inclinó lentamente y empezó a observar. No tocó nada al principio, solo miró. Los ingenieros murmuraban, no está haciendo nada. ¿Eso es todo? Esto es una pérdida de tiempo. Pero Leo estaba escuchando algo que ellos no, un zumbido irregular, un pequeño desfase en el ritmo de la corriente, un detalle mínimo, casi invisible, pero que él había aprendido a reconocer en sus experimentos improvisados. Se movió hacia un costado de la máquina y examinó un módulo específico. Los datos en la pantalla mostraban fluctuaciones que los ingenieros habían interpretado como un error de software, pero para Leo no era software, era alimentación. Se volvió hacia Adrián, con voz baja pero firme. El problema no está en el sistema central, dijo. Está aquí. Señaló un conjunto de conexiones secundarias. Los ingenieros rieron otra vez. ¿Qué? ¿Ahora resulta que también es experto en arquitectura eléctrica avanzada? Ese módulo fue revisado 10 veces. Leo tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Lo revisaron, pero no lo escucharon. Adrián entrecerró los ojos. Explícate. Leo tomó aire. Hay una micro variación en la corriente cada vez que el sistema intenta autorregularse. Es mínima, pero suficiente para crear un bucle de retroalimentación que termina colapsando el proceso. No es un fallo visible, es un desequilibrio acumulado. La sala quedó en silencio. Otra vez, uno de los ingenieros, más serio que los demás, revisó rápidamente su tableta. Eso no aparece en nuestros registros. Leo negó con la cabeza, porque no están midiendo en el punto correcto. Caminó hacia otro panel y señaló una sección olvidada del sistema. Aquí, nadie se movió. Adrián miró al ingeniero principal. Verifícalo. El hombre dudó. Luego caminó hasta el panel. Conectó un dispositivo de medición más profundo. Pasaron unos segundos. Su expresión cambió. Señor, hay una fluctuación. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo está ahí? Leo sintió como algo se quebraba dentro del ambiente. Ya no era burla, era desconcierto. Pero entonces llegó la parte más difícil. Puedo estabilizarlo, dijo Leo, pero tengo que hacer un ajuste manual en el núcleo de distribución. El ingeniero arrogante reaccionó de inmediato. ¿Estás loco? Si tocas eso y algo sale mal, puedes dañar todo el sistema. Leo lo miró directo a los ojos por primera vez. Yara, está dañado, solo que ustedes aún no lo aceptan. La tensión se volvió insoportable. Adrián dio un paso adelante. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Leo dudó una fracción de segundo. Pensó en su padre, en su madre, en las noches solo, en la humillación, en la esperanza. Sí, Adrián asintió. Entonces hazlo. Las manos de Leo temblaban cuando abrió el panel principal. Todos contenían la respiración. Un solo error podía significar el fin. Para la máquina, para su oportunidad, para su dignidad. Los ingenieros observaban como si presenciaran algo prohibido. Leo ajustó un conector, reubicó un cable, modificó una pequeña secuencia de alimentación con movimientos lentos, precisos. La máquina emitió un sonido más grave. Las luces parpadearon. El sistema quedó en silencio. Durante 3 segundos eternos, nadie supo si había funcionado, o si todo acababa de colapsar. ¿Se habrá dañado definitivamente la máquina? ¿O ese silencio es la antesala de algo que ninguno de los ingenieros esperaba ver? El silencio parecía eterno. 3 segundos, 4, 5. Los ingenieros intercambiaron miradas de pánico contenido. Algunos ya estaban listos para culpar a Leo, para señalarlo como el responsable del desastre. De pronto, una luz azul se encendió en el núcleo de la máquina, luego otra, y otra más. Las pantallas comenzaron a activarse. Una por una, los indicadores que antes parpadeaban en rojo, ahora mostraban líneas estables, constantes, limpias. El sistema, por primera vez en semanas, funcionaba sin interrupciones. Un ingeniero dejó caer su tableta, sin darse cuenta. Otro dio un paso atrás, incrédulo. El ingeniero arrogante abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Leo observó los datos con atención, sin sonreír todavía. No quería celebrar antes de tiempo.
Caminó hacia una de las pantallas secundarias y revisó los parámetros internos. Todo estaba estable, todo estaba respondiendo como debía. Se estabilizó, murmuró uno de los técnicos. Se estabilizó. Por completo, el murmullo se transformó en un silencio cargado de algo distinto. Ya no era desprecio, era desconcierto, era incredulidad, era respeto forzado. Adrián observaba a Leo sin decir nada, pero en su mirada había algo nuevo, algo que no había estado allí antes. El ingeniero principal se acercó lentamente a la consola central y revisó los registros. Los errores desaparecieron, dijo con voz baja. El sistema está perfecto, perfecto. Esa palabra flotó en la sala como una herida abierta para muchos. El ingeniero arrogante apretó los dientes. Debe haber sido coincidencia. Leo lo miró con calma. No fue coincidencia. El sistema estaba mal equilibrado desde el diseño. La frase cayó como una bomba silenciosa. ¿Qué acabas de decir?, preguntó el ingeniero, molesto. Leo señaló la arquitectura general del sistema en la pantalla. La estructura está bien pensada, es potente, pero está construida desde la lógica del control absoluto, no desde la adaptación. La máquina intenta dominar la variación en lugar de fluir con ella. Por eso colapsaba. Nadie respondió. Leo siguió hablando, sin darse cuenta de que todos lo escuchaban ahora con atención absoluta. Cuando una red es demasiado rígida, se rompe. Cuando es flexible, se fortalece. Es como la vida. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Adrián dio un paso adelante. ¿Podrías mejorarla aún más?, preguntó con voz tranquila. Leo lo miró, sorprendido. Sí, pero no solo. Explícate. Leo dudó un instante. Luego habló con honestidad. Ustedes son brillantes, tienen recursos, tienen formación, pero están atrapados en su propio orgullo. Nadie escucha al sistema. Solo intentan imponerle lógica. Algunos ingenieros bajaron la mirada. Si trabajan juntos, si dejan de competir entre ustedes, esta máquina puede ser mucho más grande de lo que imaginan. Nadie se atrevió a reír esta vez. Adrián lo observó durante largos segundos. Luego dijo algo que nadie esperaba. Tiene razón. Las cabezas se giraron hacia él con sorpresa. Llevamos tanto tiempo compitiendo por demostrar quién es el mejor, que olvidamos escuchar lo esencial. Adrián se volvió hacia Leo. Hoy hiciste algo que ninguno aquí pudo hacer. Leo sintió un nudo en la garganta. No porque seas más inteligente, continuó Adrián, sino porque aprendiste desde el hambre, desde la pérdida, desde la calle, donde cada error cuesta demasiado. La sala entera permaneció en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Leo no se sintió un mendigo, no se sintió un huérfano, no se sintió menos. Pero entonces, Adrián dijo algo que cambió la atmósfera por completo, y ahora viene la parte más difícil. Leo frunció el ceño. ¿Cuál? Adrián lo miró con seriedad absoluta. Probarle al mundo que no fue suerte. ¿Aceptarán los ingenieros trabajar con alguien a quien despreciaron desde el primer momento? ¿Y qué ocurrirá cuando el pasado de Leo, lleno de dolor y abandono, comience a salir a la superficie dentro de la empresa? El ambiente dentro de Tecnomaster había cambiado, pero no de la forma que Leo esperaba. Ya no era ignorado, ahora era observado, demasiado observado. Cada paso que daba por los pasillos era seguido por miradas silenciosas, por susurros que se detenían cuando él se acercaba. La incredulidad se había transformado en incomodidad, y la incomodidad en una resistencia peligrosa. Adrián cumplió su palabra. Le permitió permanecer dentro de la empresa durante unos días más, no como empleado, no como invitado oficial, sino como una prueba viviente, un desafío para todos. Quiero ver cómo reaccionan cuando ya no puedan negar lo evidente, había dicho Adrián. Leo fue llevado a una sala secundaria, una donde se almacenaban prototipos fallidos, máquinas que habían sido abandonadas por considerarse imposibles de corregir, proyectos descartados por los mismos ingenieros que ahora evitaban mirarlo a los ojos. Ahí tienes material suficiente, le dijo Adrián. Si de verdad sabes escuchar a las máquinas, demuéstralo sin mi intervención. Leo aceptó sin discutir. Se quedó solo entre cables, piezas oxidadas, pantallas rotas y estructuras incompletas. Era como volver a la calle,
pero con tecnología, en lugar de cartones, y por primera vez, se sintió en casa. Durante días trabajó en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, solo con concentración. Dormía poco, comía lo que podía, nadie se ofrecía a ayudarlo. Algunos incluso pasaban frente a la sala solo para reírse. Mira, el mendigo sigue jugando al ingeniero. Déjalo, pronto se cansará. No pertenece aquí. Leo escuchaba todo, y callaba, pero cada máquina que tocaba empezaba a responder. Un brazo robótico que llevaba meses inmóvil volvió a moverse. Un sistema de reconocimiento que fallaba constantemente empezó a acertar con precisión. Un prototipo de control energético, descartado por inestable, comenzó a operar de forma fluida. Los informes empezaron a circular internamente, primero con desconfianza, luego con sorpresa. ¿Quién reparó el módulo 3? Dicen que fue el chico. ¿Otra vez él? El ingeniero arrogante, cuyo nombre era Bruno Salvatierra, no soportaba la situación. Para él, aquello no era talento, era una amenaza, una humillación constante. Que un joven pobre, un huérfano, un mendigo, estuviera logrando lo que él no había podido después de años de estudio, era insoportable. Una tarde, mientras Leo trabajaba solo, Bruno entró a la sala. Vaya, dijo con falsa calma, ¿sigues aquí? Leo levantó la mirada. Sí. Bruno caminó alrededor de una de las máquinas reparadas. Debo admitir que tienes suerte. Leo no respondió. Pero no te confundas, continuó Bruno. Este lugar no es para gente como tú. Puedes arreglar juguetes rotos, pero eso no te convierte en ingeniero. Leo se puso de pie lentamente. Nunca dije que lo fuera. Bruno sonrió con desprecio. Entonces no actúes como si merecieras estar aquí. Leo lo miró a los ojos con serenidad. Yo no pedí estar aquí, pero si me dejan trabajar, lo haré mejor que cualquiera. La sonrisa de Bruno desapareció. La soberbia también es peligrosa, chico. La soberbia fue lo que hizo que la máquina principal casi colapsara, respondió Leo sin elevar la voz. El silencio entre ambos fue cortante. Bruno se inclinó hacia él. Ten cuidado, aquí hay reglas, y tú no tienes protección. Leo sostuvo la mirada sin retroceder. He sobrevivido sin protección toda mi vida. Bruno se alejó sin decir nada más. Esa noche, algo ocurrió. Al llegar a la sala, al día siguiente, Leo encontró una de las máquinas completamente dañada, no por error, por intención, cables cortados, componentes arrancados, datos borrados. Alguien había querido culparlo, y por primera vez desde que entró a Tecnomaster, Leo sintió que el verdadero desafío no eran las máquinas, eran las personas. ¿Quién intentó sabotear el trabajo de Leo dentro de la empresa? ¿Podrá demostrar su inocencia antes de que su única oportunidad sea destruida desde adentro? Leo permaneció de pie frente a la máquina dañada durante varios minutos. No tocó nada, no respiró profundo, no reaccionó, solo observó el desastre con una calma que no nacía de la tranquilidad, sino del cansancio de quien ha sido traicionado demasiadas veces. Los cables arrancados, los módulos forzados, los registros borrados. Aquello no era un error técnico, era un mensaje. Este no es tu lugar. Cuando los ingenieros comenzaron a llegar, la noticia se esparció rápido. Los murmullos volvieron, pero esta vez no eran de sorpresa, sino de sospecha. ¿Qué pasó aquí? Dicen que la máquina falló anoche. ¿Y quién fue el último que estuvo trabajando aquí? Las miradas apuntaron a Leo. Bruno apareció entre el grupo con expresión seria, demasiado controlada. ¡Qué tragedia!, dijo en voz alta, justo cuando empezábamos a confiar. Algunos ingenieros bajaron la mirada, otros asintieron en silencio. La duda empezó a crecer como una sombra. Leo los miró a todos, uno por uno. No habló. Adrián llegó minutos después. Su presencia cortó las conversaciones de inmediato. Observó la máquina dañada. Luego a Leo. Explícame. Leo negó suavemente con la cabeza. No fui yo. Adrián lo observó durante varios segundos. No había enojo en su rostro, tampoco decepción. Solo análisis. Lo sé. Algunos ingenieros reaccionaron con sorpresa. Bruno frunció el ceño. ¿Cómo puede estar seguro, señor? Adrián se volvió hacia él lentamente, porque quien hace este tipo de daño no busca destruir máquinas,
Busca destruir personas. El silencio se hizo más pesado. Leo respiró hondo. Puedo arreglarla, dijo, pero esta vez no será igual. Quien hizo esto sabía exactamente qué tocar para retrasar semanas de trabajo. Adrián asintió. Entonces hazlo, pero esta vez no estarás solo. Se giró hacia el equipo. Quiero que todos participen. Los ingenieros se miraron entre ellos, incómodos. ¿Todos?, preguntó uno. Todos, repitió Adrián, porque este no es solo un problema técnico, es un problema humano. Leo miró a los ingenieros, uno a uno. Algunos evitaban su mirada, otros parecían avergonzados, unos pocos, genuinamente interesados. Bruno permanecía en silencio, con los brazos cruzados. Durante los días siguientes, algo cambió, no de inmediato, no por completo, pero cambió. Por primera vez, algunos ingenieros comenzaron a escuchar a Leo, no con admiración, pero sí con atención. Empezaron a hacer preguntas reales, a observar cómo analizaba, cómo tocaba los circuitos con respeto, cómo escuchaba el comportamiento de cada sistema como si fuera un idioma. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una de las ingenieras más brillantes del equipo, Valeria Ríos, se acercó a Leo durante una pausa. ¿Cómo supiste que el fallo principal estaba en el equilibrio y no en el código?, preguntó con genuina curiosidad. Leo dudó un segundo, luego respondió, porque así era mi vida. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo? Cuando todo a tu alrededor está roto, no puedes darte el lujo de creer que el problema está siempre en un solo lugar. Aprendes a mirar el todo, a sentir cuando algo está descompensado. Valeria guardó silencio unos segundos. Nunca lo vimos así. Ese fue el principio. Poco a poco, el trabajo se transformó, no en un ambiente perfecto, pero sí en algo más real, más humano. Algunos ingenieros comenzaron a respetarlo, otros aún desconfiaban, y Bruno observaba en silencio, hasta que una noche, Adrián pidió ver a Leo a solas. Necesito decirte algo que nunca he dicho a nadie en esta empresa, le dijo con voz grave. Leo lo miró con atención. Llora, también fui pobre. Leo abrió los ojos con sorpresa. Crecí con una madre que limpiaba oficinas, un padre que desapareció, pasé hambre, pasé vergüenza, pero tuve una oportunidad que tú no tuviste. Alguien creyó en mí antes de que el mundo intentara romperme. Leo lo escuchaba en silencio. Por eso te encontré en la calle, continuó Adrián. No fue casualidad, te observé durante semanas. Antes de hablarte, la revelación cayó como un golpe suave pero profundo. ¿Por qué?, preguntó Leo. Adrián lo miró fijamente. Porque quería saber si eras fuerte incluso cuando nadie te miraba. Leo bajó la mirada por un instante. Y ahora, ¿qué espera de mí? Adrián respondió sin dudar. Que no te conviertas en lo que ellos fueron contigo. Leo entendió. La verdadera prueba no era técnica, era moral. Pero mientras tanto, en silencio, alguien más observaba desde la distancia. Alguien que no había aceptado perder su lugar, su orgullo ni su control. Bruno. Y su siguiente movimiento sería mucho más peligroso. ¿Qué está planeando Bruno tras haber perdido el control dentro del equipo? ¿Podrá Leo mantener su integridad cuando la traición escale a un nivel que podría destruirlo todo? El ambiente en Tecnomaster parecía haberse calmado, pero era una calma engañosa, como cuando el mar se aquieta justo antes de la tormenta. Leo lo sentía, no sabía explicarlo, pero su intuición, esa misma que le permitía escuchar a las máquinas, le decía que algo no estaba bien. Bruno seguía allí, sonriendo menos, hablando menos, observando más, y eso era más peligroso que cualquier confrontación abierta. Una tarde, mientras el equipo trabajaba en una mejora clave del sistema principal, los datos comenzaron a comportarse de forma extraña. No como antes, no era una falla visible, era algo más sutil, más inteligente, como si alguien hubiera diseñado el error para parecer natural. Leo frunció el ceño frente a la pantalla. Esto no es un problema técnico común, murmuró. Valeria, que trabajaba a su lado, lo miró con atención. ¿Qué estás viendo? Un patrón falso, como si alguien quisiera que creyéramos que la máquina está fallando, cuando en realidad está siendo manipulada desde dentro. Valeria se quedó en silencio. ¿Manipulada cómo?
Leo no respondió de inmediato. Revisó más datos, cruzó información, observó rutas internas del sistema, hasta que encontró algo, una puerta trasera, no en la máquina, en el software de control. Alguien creó un acceso oculto, dijo en voz baja. Si esto sale mal, parecerá un error técnico, pero en realidad, sería sabotaje. Valeria lo miró con tensión. ¿Se lo dirás a Adrián? Leo dudó, porque sabía lo que significaba. Si acusaba a alguien sin pruebas sólidas, todo, su avance podía desmoronarse. Volvería a ser el mendigo, el sospechoso, el huérfano al que nadie termina de creerle. Pero no decir nada podía ser peor. Esa misma noche, mientras revisaba registros antiguos, Leo encontró algo que heló su sangre. El acceso oculto había sido creado desde la cuenta interna de Bruno. No, era una suposición, no era una interpretación, era un dato. Leo se quedó mirando la pantalla durante largo rato. No sentía rabia, sentía decepción. Durante días había intentado creer que incluso alguien como Bruno podía cambiar, que el respeto podía construirse, que la humillación podía transformarse en aprendizaje. Pero ahí estaba la verdad, clara, fría. El sabotaje no era un impulso emocional, era un plan. Leo pidió hablar con Adrián a solas. Cuando estuvieron frente a frente, sin testigos, colocó la tableta sobre la mesa. Encontré algo. Adrián observó los datos sin expresión. ¿Estás seguro? Leo asintió. No quiero destruir a nadie, pero tampoco puedo permitir que todo esto colapse por orgullo. Adrián cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había una tristeza profunda en su mirada. Yo también fui como él alguna vez, dijo, y estuve a punto de perderlo todo por no aceptar que el talento no tiene uniforme. Leo guardó silencio. Esto no se resolverá con castigos públicos, continuó Adrián. Se resolverá con verdad. Al día siguiente, todo el equipo fue convocado a la sala principal, no para hablar de tecnología, no para revisar métricas, sino para enfrentar algo más difícil, las personas. Adrián permanecía al frente, Leo estaba a su lado, el equipo completo observaba con tensión. He descubierto que alguien dentro de este grupo intentó sabotear nuestro trabajo, dijo Adrián con voz firme. El silencio fue inmediato. Bruno permanecía quieto, demasiado quieto. No voy a señalar nombres, continuó Adrián, no hoy, porque quiero que esa persona tenga la oportunidad de hacer algo que casi nadie tiene, reconocer su error antes de perderlo todo. Los segundos pasaron, nadie habló. Leo observó a Bruno, sus ojos estaban fijos en el suelo. Este proyecto nació para cambiar el mundo, continuó Adrián, pero no puede construirse sobre orgullo, ni sobre humillación, ni sobre miedo. Si alguien aquí cree que vale más por su título que por su ética, entonces no pertenece a este lugar. Las palabras flotaron en la sala como un juicio invisible. Al finalizar la reunión, el equipo se dispersó en silencio, algunos pensativos, otros inquietos. Bruno salió sin decir una palabra. Esa noche, Leo recibió un mensaje interno en la tableta, un mensaje sin remitente visible. Te ganaste el respeto, pero no has ganado la batalla. Leo cerró los ojos. El conflicto aún no había terminado. ¿Dará Bruno el paso de confesar o intentará un último movimiento para destruir a Leo? ¿Y qué sucederá cuando toda la verdad salga a la luz frente a quienes aún dudan del lugar que Leo merece? La noche cayó pesada sobre la ciudad, como si también ella contuviera la respiración. Leo permanecía sentado frente a la pantalla apagada, con la mente despierta y el corazón alerta. El mensaje seguía resonando dentro de él. No has ganado la batalla. No era miedo lo que sentía, era claridad. Sabía que lo que venía no sería técnico, sería humano. A la mañana siguiente, al llegar a Technomaster, algo era distinto. No había murmullos, no había burlas, tampoco risas nerviosas. Había silencio, un silencio expectante, como si todos supieran que ese día algo importante iba a ocurrir. Leo caminó por los pasillos sin bajar la mirada. Ya no era el mendigo invisible, ya no era el huérfano tolerado, era alguien que había cambiado el rumbo de la empresa con sus propias manos. Al entrar a la sala principal, encontró a Adrián de pie junto al núcleo de la máquina. También estaba Valeria, y, al fondo,
Bruno, solo, con los hombros tensos. Adrián habló sin levantar la voz. Hoy no vamos a hablar de máquinas. Todos los ingenieros presentes se quedaron inmóviles. Hoy vamos a hablar de verdad. Bruno levantó la mirada lentamente. Adrián caminó hacia el centro. Durante años construimos este lugar sobre competencia, títulos y apariencias. Y olvidamos algo esencial, la dignidad. Sus ojos recorrieron a todo el equipo. Leo llegó aquí sin traje, sin estudios formales, sin contactos. Llegó con hambre, con dolor, con heridas que ninguno de nosotros tuvo que cargar mientras estudiábamos cómodamente, y aún así, fue el único capaz de ver lo que nosotros no quisimos ver. El silencio era total. Adrián se volvió hacia Bruno. Y tú lo supiste. Bruno apretó la mandíbula. Sabías que si él seguía creciendo, tu lugar, tu prestigio, tu imagen, se derrumbarían. Bruno tragó saliva. Por eso intentaste sabotear el trabajo. Por eso buscaste humillarlo en silencio. Nadie respiraba. Bruno dio un paso al frente. Sus manos temblaban. Llora, no quería que todo esto fuera así, dijo con voz rota. Me pasé la vida creyendo que mi valor dependía de ser el mejor. Cuando él llegó, me sentí invisible, igual que como quise hacerlo sentir a él. Leo lo observó en silencio, no con odio, no con triunfo, con algo más difícil, comprensión. Bruno levantó la mirada hacia Leo. Lo siento, la sala entera quedó suspendida en ese instante. No fue una disculpa perfecta, no fue limpia, no fue heroica, fue humana, dolorosa, real. Adrián habló por última vez. Reconocer el error no borra el daño, pero abre la puerta al cambio. Se volvió hacia Leo. La decisión no es mía, es tuya. Todos miraron a Leo, el chico que había dormido en cartones, el huérfano que había sido humillado, el mendigo que ahora sostenía el respeto de una sala entera. Leo respiró hondo, recordó cada desprecio, cada noche sin comida, cada mirada, que lo atravesó como si no existiera, y entendió algo más profundo aún. Si dejaba que el dolor lo gobernara, se convertiría exactamente en aquello que tanto daño le había hecho al mundo. Miró a Bruno. No quiero que te vayas por miedo, dijo con voz firme. Quiero que te quedes, y que aprendas. Algunos ingenieros dejaron escapar el aire contenido. Bruno asintió, con los ojos brillando. Lo haré. Desde ese día, Technomaster cambió. No por discursos, no por normas, sino por algo más poderoso, conciencia. La empresa dejó de ser un campo de orgullo y se convirtió en un espacio de colaboración real. Leo no fue convertido en símbolo ni en trofeo, fue integrado como parte esencial del equipo. Adrián cumplió su promesa, no lo usó como ejemplo público, no lo expuso, lo protegió, lo formó, lo acompañó. Años después, Leo ya no dormía en la calle, ya no mendigaba, ya no sobrevivía, creaba, y no solo máquinas, creaba oportunidades para jóvenes como él, para huérfanos, para chicos invisibles, para aquellos que el mundo había intentado descartar antes de conocer su potencial, porque había entendido algo que ningún título enseña, que la verdadera grandeza no está en humillar a quien viene desde abajo, sino en extender la mano cuando nadie más lo hace. Y esa fue la mayor máquina que Leo construyó, una que no funcionaba con cables ni algoritmos, sino con dignidad, resiliencia y humanidad. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar, si te recordó que incluso en la adversidad más profunda puede nacer una fortaleza inmensa, te invito a darle like, comentar qué parte te impactó, más y suscribirte para seguir compartiendo historias que inspiran, conmueven y dejan huella.